Bienvenidos a la Casa de América. Nos complace enormemente que el programa Club de Prensa se haya desplazado desde Washington aquí a Madrid. No está a 3 cuadras de la Casa Blanca, pero está muy cerquita de los centros de poder de Madrid también, aquí en la Plaza de Cibeles. Así que, bueno, bienvenidos a Juan Carlos Iragorri, a Elvira Lindo, a Torreblanca, por supuesto, y a Michael Reid, y a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Como saben, las elecciones americanas y el resultado que han arrojado nos han ocupado aquí en la Casa de América intensamente en los últimos meses. Es una situación nueva, suscita muchísimo interés, por supuesto. ¿Qué pasará con la administración Trump? Vamos a escuchar ahora las opiniones de quienes están aquí en la mesa de qué pasará en sus relaciones con Estados Unidos, con América Latina, con Europa y con el mundo en general. Nosotros seguiremos investigando este tema. Tenemos aquí un acto el día 25 sobre las consecuencias económicas de la nueva administración Trump, al cual, por supuesto, invitamos a todos. Y, en fin, querría desearles una sesión interesante. Espero que se susciten asuntos que sirvan un poco reveladores de por dónde van los tiros en esta nueva administración. Y también saludar muy afectuosamente a quienes están siguiendo este acto por streaming a través del diario El País, al cual también, por supuesto, agradezco su colaboración. A todos, gracias y adelante. En primer lugar está Elvira Lindo, muy conocida escritora española, pero es que además vivió 12 años en Nueva York y conoce bastante bien Estados Unidos. Está Nacho Torreblanca, a quien presentaba hace un momento, que también ha vivido en Washington, conoce muy bien ese país. Y al final está Michael Reid, que fue por muchos años el encargado de la sección de las Américas en la revista The Economist y que actualmente tiene una columna con el seudónimo de Bello, donde escribe sobre asuntos latinoamericanos. Es una de las personas que mejor conocen la región. Bueno, lo cierto es que el señor Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos como candidato republicano el pasado 8 de noviembre. Se posesiona exactamente en 8 días calendario, el próximo viernes 20 de enero en las escaleras del Capitolio en Washington. Ayer dio una rueda de prensa, la primera, que tiene más o menos en estado de shock a medio mundo por todo lo que dijo. Aquí vamos a hablar sobre qué va a hacer Trump o qué preveemos que pueda hacer el señor Trump frente a América Latina, qué políticas va a implantar y qué políticas va a implantar frente a Europa. Y quiero empezar preguntándoles por México, que es quizá el país que se puede ver más afectado con las políticas de Trump. Y ahí hay dos cuestiones, una comercial y una de inmigración. ¿Qué ha pasado con el señor Trump en cuestiones de comercio? Pues ha dicho que logró que la compañía Ford eliminara una inversión de $1.600 millones en México y la trasladara a una planta en los Estados Unidos, en el estado de Michigan. Amenazó a la compañía Toyota, la japonesa, le dijo que si iba a ensamblar algunos vehículos o algunas partes en México iba a tener un arancel muy alto en los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio desde 1994, el llamado NAFTA por sus siglas en inglés, y con esto termino. El comercio entre México y Estados Unidos al día mueve más de $1.000 millones y México le compra a Estados Unidos, atención, más bienes de los que le compran el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Brasil juntos. La pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con esta relación? Y sobre todo, si va a empeorar o si en algún momento podrá mejorar. Y se lo pregunta Michael Reid. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, Juan Carlos, muchas gracias a la Casa de América y los organizadores. Frente a la pregunta que nos convoca, mi respuesta inmediata es, bueno, me hace pensar en la respuesta de Zhou Enlai, el primer ministro chino, cuando fue preguntado casi 190 años después qué fue el impacto de la Revolución Francesa en la historia, y dijo, es demasiado pronto por decir. Yo pienso que es verdad, aún más con la administración Trump. No sabemos todavía si se van a confirmar todos sus nombramientos para su gabinete. Aún más importante, no sabemos quiénes serían los nombramientos para los
segundas posiciones en las distintas agencias del gobierno que son muy importantes en el día a día de la política. Y no sabemos qué va a decir en su discurso de inauguración, cuál de todas sus ideas e improvisaciones y injurias va a seleccionar como su agenda de gobierno. Entonces, con eso me despido del panel, ¿no? Pero bueno, intentando contestar, México evidentemente está en el ojo de la tormenta por varios motivos. En octubre estuve en Ciudad Juárez, en la frontera, ¿no? Y hay dos cosas ahí, ¿no? Me fui de Juárez ahí unos 50 kilómetros por el desierto de Chihuahua, al oeste de la ciudad. Hay un paso fronterizo. Hay ahí un complejo de fábricas de Foxconn, la empresa taiwanesa que ensambla aparatos para Apple y para otros. Y había centenares de camiones articulados ahí, prontos para cruzar la frontera, en una operación sin absolutamente como liso, ¿no? Y también había trabajadores y equipamiento pesado extendiendo el cerco fronterizo hacia ese desierto o más bien, más que extenderlo, ampliarlo, porque ya existe y ya hay torres de cámaras y sensores y todo esto. Entonces, ahí hay los dos lados de la relación México y Estados Unidos. Hay una integración económica muy profunda ahora, ¿no? Que es casi 2 billones de dólares diarios de comercio. Hay unos 5 millones y medio de trabajos en Estados Unidos que depende de esa relación con México. 40% de todo lo que está enviado de México a Estados Unidos son insumos hechos en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, hay esa tensión fronteriza sobre la migración y el tráfico de drogas, etc., ¿no? Trump ha empezado ya en estas semanas con actitudes o iniciativas de bullying, como se dice en inglés, de amedrentamiento contra empresas de Estados Unidos, sobre todo en la industria automotriz, que tienen planes para instalar fábricas nuevas. ¿Qué va a pasar? Yo supongo que va a haber una negociación. Él podría romper el acuerdo de libre comercio, dando un plazo de 6 meses, y podría imponer impuestos en la frontera. Y si opta por hacer eso, va a haber una reacción, probablemente está en violación del Organismo Mundial de Comercio y sus reglas. Lo más probable es que va a haber una negociación. Él necesita algunas victorias rápidas para su base, como estas fábricas que no se van a instalar. Pero sería tremendamente costoso para Estados Unidos si intenta romper la relación económica. Supongo que va a extender el cerco. Supongo que va a intentar imponer un impuesto sobre las remesas a México, que son 25 billones de dólares al año, o 2% del Producto Bruto Mexicano. Podría hacer eso. Ahora, ¿qué puede hacer México? Tiene algunas armas, pero y no quiero extenderme demasiado, ahora puedo más tarde hablar de eso, ¿no? Tiene algunas armas, pero como escribí hace unas semanas, ¿no? Uno está tentado a parafrasear a Porfirio Díaz, que apócrifamente dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora, pobre México, tan lejos del buen gobierno y tan cerca de Trump, porque México tiene muchos problemas internos en este momento. Es el peor momento para México que viene eso, pero sí tiene algunas armas de negociación. Nacho, fuera de eso, el señor Trump ha dicho que va a construir el muro en la frontera con México y que México va a terminar pagándolo de un modo u otro. ¿Va a pasar esto o será que Trump simplemente va a construir unos pocos kilómetros para quedar bien con sus electores y no gastar más dinero? Bueno, yo creo que, como decías, primero tiene que decidir él todavía qué es lo que va a hacer, ¿no? No creo que, por lo que sabemos, esté dedicando mucho tiempo a escribir discursos,
sino probablemente a sumar eslóganes y frases fáciles donde repita sus propuestas de campaña, ¿no? Ayer se comprometió de una forma muy firme también en este asunto y en dejar claro que México pagará además el muro de una manera o de otra, bien por impuestos o bien directamente, ¿no? Y aunque sea un poco de formación profesional por mi digamos, background más europeísta, tenía la tentación yo lo propongo, si funciona lo aceptáis y si no, pues lo tiramos a la basura, de acuñar el concepto de Mexit, ¿no? Es decir, estamos viendo en la Unión Europea cómo estamos hablando del Brexit, ¿no? De que el Reino Unido se va. Bueno, a México le van a echar, que es un concepto distinto, ¿no? Los británicos han decidido irse de un área económica profundamente integrada, con interdependencia, con flujos de trabajadores, ¿no? Que ejemplifica muy bien la globalización mejor manejada, ¿no? Con acuerdos entre países beneficiosa para todos, ¿no? México está a punto de sufrir una expulsión de un área de libre comercio y encima tiene que asumir los costes de levantar este muro para frenar la inmigración, ¿no? Y a mí lo que me sorprende de esto, y quizá podemos hacer una nota sobre este asunto de que cómo es posible que en esta crisis del 2008 lo que se haya acabado suicidando sea la civilización anglosajona, ¿no? O sea, tanto Huntington por un lado y por otro, ¿no? Pero estamos con el Reino Unido y Estados Unidos, que son los paradigmas, ¿no? De los que han sostenido y creado el orden liberal, global, internacional desde el siglo XIX hasta ahora, relevándose uno a otro, ¿no? En el sostenimiento de un orden económico global, liberal, internacional, y ahora estos dos actores no sabemos qué exactamente, Elvira también, que ha pasado tanto tiempo, qué ha pasado ahí, que ha enloquecido, ¿no? En qué estado estamos. Lo sorprendente para mí de Trump es hasta qué punto, por ignorancia o por prejuicio ideológico, sostiene una visión de las relaciones económicas internacionales del siglo XIX, el XVIII, o no sé si del mercantilismo más antiguo, la idea de que el comercio internacional es un juego de suma cero, en el cual lo que yo produzco tú dejas de producirlo y que por lo tanto solo puedo enriquecerme empobreciendo al vecino y que todo enriquecimiento de un vecino es automáticamente mi empobrecimiento, es un disparate de tal calibre que ignora, ¿no? Ya casi siglos de evidencia empírica, ¿no? sobre esto y la propia trayectoria de Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos es un perdedor de la globalización, apaga y vámonos, ¿no? Como le pasa por otra parte al Reino Unido, ¿no? Yo creo que es muy importante que seamos capaces de forjar una respuesta que no sea el puro apaciguamiento. México es muy preocupante porque está en la primera línea de fuego, digamos, es frontera y no tiene poder para oponerse. Trump puede fanfarronear todo lo que quiera con Rusia y con China, pero acabará obligándose a sentarse a negociar y tendrá costes enfrentarse con ellos, ¿no? ¿Quién va a hablar por México? ¿Quién va a hablar en nombre de México, ¿no? Es un país que puede hacer frente por sí solo a este tipo de desafío, teniendo en cuenta sus características internas y el entorno en el que está. Yo creo que esto es lo preocupante y lo que también interpela directamente a España y la Unión Europea, que podemos hablar de eso también, ¿no? Elvira, ¿qué lectura le da lo que está pasando entre Trump y México? Para mí es muy difícil hablar en estos términos políticos y económicos, ¿no? Y creo que es más fácil hablar de las sensaciones que he tenido durante el tiempo en el que he vivido en los Estados Unidos, un país tan complejo que según más tiempo pasas menos conoces, ¿no? Y entonces yo creo que tienes que hacer una declaración de ignorancia casi, ¿no? Date cuenta de que yo he vivido en esa parte del país en el que la presencia mexicana es inmensa, es decir, que he vivido en una parte del país. En esa parte del país la economía se sostiene prácticamente por el trabajo de los mexicanos, ¿no? Que por una parte hay veces que lo pienso, es una manera de defender su presencia en los Estados Unidos, y por otra parte también tiene, curiosamente, si lo miramos, algo de condescendiente. Necesitamos a los mexicanos porque son los que hacen trabajos que nosotros no queremos hacer, ¿no? Yo creo que a los mexicanos se les necesita porque
La buena lectura sería: necesitamos a los mexicanos porque el país se tiene que enriquecer en un sentido no solo económico sino cultural, y porque ellos tienen que prosperar también en los Estados Unidos, no tienen que ser solamente los que limpien los baños y sean meseros en los restaurantes, ¿no? Viviendo tantos años en una parte de Estados Unidos, porque se ve que es un país, ya lo hemos visto, completamente dividido, viviendo en esa parte de los Estados Unidos, pues parece increíble lo que ha pasado, o sea, porque si tú vives en esa parte de Estados Unidos, te parece que de alguna manera ha sabido responder a la multiculturalidad, de alguna manera ha sabido responder a la presencia de extranjeros, ha tenido menos problemas que Europa, por ejemplo, a la hora de construir guetos, etcétera. Lo que pasa que lo que nos han ido diciendo las elecciones, y según nos íbamos acercando, es que esa idea que teníamos del país estaba completamente distorsionada. Éramos una parte del país, pero no éramos el país, ¿no? Durante los días previos y después de las elecciones hubo una especie de estado de shock y se empezó a hablar de burbujas. Y parecía que la burbuja solo definía a ese tipo de persona urbana que acepta la multiculturalidad y que acepta la presencia de los otros, de los extranjeros, etcétera, ¿no? Y yo creo que no es lógico esa manera, ni es justo esa manera de verlo. Yo creo que lo que hay es varias burbujas viviendo en el país que no se relacionan entre sí, ¿no? Curiosamente, los que sí veíamos a los mexicanos éramos en general los habitantes de las ciudades. Y curiosamente, donde Trump ha puesto su semilla racista, xenófoba, ha sido en lugares donde había menos mexicanos. Es decir, que es más bien, puedes poner esa semilla donde hay más desconocimiento de lo que es el otro. Yo estuve hace unos meses, en noviembre, en México, y mi conclusión es que, claro, ha llegado Trump y ha dicho cosas tan tremendas que parece que Estados Unidos ha tenido un comportamiento impecable anteriormente con los mexicanos. Y yo creo que no ha sido así. El problema es que Trump las ha expuesto de una manera tan brutal. Es decir, os vais a ir, vamos a construir un muro, lo vais a construir con vuestras manos y lo vais a pagar vosotros, ¿no? Pero lo que yo sí que aprecié en cierta clase intelectual mexicana era, bueno, esto es algo, esta sensación, esto de que los mexicanos nos tenemos que ir de Estados Unidos es algo que viene de lejos. Trump lo que ha hecho ha sido decirlo brutalmente y sin ninguna diplomacia, ¿no? Michael, hay otros países que centran la atención en esta relación con Trump, otros países latinoamericanos. Quizás los dos mayores logros de la política exterior de Washington con América Latina en los últimos tiempos hayan sido, en primer lugar, el Plan Colombia, que empezó en el año 2000, plan bipartidista, porque lo impulsaba Bill Clinton como presidente demócrata con un Congreso republicano. En Colombia era presidente Andrés Pastrana en aquella época. Y tal vez el otro logro ha sido el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, que se produjo hace algunos meses, relaciones que se rompieron el 3 de enero de 1961, es decir, 17 días antes de que John Kennedy se posesionara. Era presidente todavía Dwight Eisenhower y pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca hasta que pudieron cambiar el curso de las cosas. Hay que recordar aquí que el embargo sigue vigente de Estados Unidos a Cuba y que eso depende del Congreso. Pero bueno, Barack Obama restableció las relaciones con Cuba. Eso distensionó los nexos entre Washington y América Latina. Pero Donald Trump, en campaña en el estado de la Florida, en donde hay un exilio cubano muy numeroso, anticastrista, también en un porcentaje muy alto, dijo que él pensaba echar para atrás todo eso. ¿Usted cree que Donald Trump va a llegar a la Casa Blanca y va a volver a romper las relaciones o las va a meter otra vez en el congelador? Muy bien, antes de contestar eso, si me permites, quiero como seguir un poquito sobre México y el orden mundial, que es el punto que dijo Nacho, que es en el fondo de todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de orden mundial vamos a tener, ¿no?
si Europa y América Latina y algunos países asiáticos, por ejemplo, serían capaces de construir un liderazgo alternativo. No lo veo, ¿no? Lamentablemente. Por otro lado, si va a haber el surgimiento, bueno, China, cómo van a ser las relaciones con Trump, van a ser de conflicto. China y Rusia se aliarían para construir un nuevo orden mundial. Vamos a estar hablando de eso en estos años que vienen, ¿no? Y eso me trae a México otra vez, porque yo pienso que México, a la hora de la hora, esta es una negociación bilateral entre México y Estados Unidos, en que México tiene la desventaja de tener un gobierno muy impopular, muy desacreditado, y muchos problemas internos, pero por otro lado, México importa, por ejemplo, $2,5 billones de dólares de maíz por año de los estados del del Midwest de Estados Unidos, que son republicanos y bases de Trump, ¿no? Podría importar ese maíz de Brasil y Argentina tranquilamente, por ejemplo. México colabora en la guerra de drogas de Estados Unidos, puede dejar de colaborar. México ha impuesto en su frontera sur con Guatemala y Belice medidas semejantes a los de Estados Unidos contra los migrantes ahí. Puede dejar de hacerlo. Entonces, sí hay elementos para una negociación, pero evidentemente México, la economía mexicana, como consecuencia de decisiones de desinversión, es muy vulnerable, ¿no? Y ya el peso está muy devaluado, pero supongo que va a haber una negociación bilateral. Ahora, en cuanto al resto de la región de América Latina, Cuba no sabemos, o sea, simplemente no sabemos qué lado de la cabeza de Trump gana ahí, si ve un negocio bonito o si ve una posición ideológica de alguna de sus bases. Yo pienso que sería difícil, pero no imposible, que da una marcha atrás total a la política de Obama, ¿no? Yo supongo que las relaciones van a seguir, pero va a adoptar una posición retóricamente más agresiva, ¿no? Cuanto a Colombia, yo pienso que es una pregunta importante, porque pienso que el expresidente Uribe, que tiene muy buenas relaciones con el Partido Republicano en Washington, que es opositor al proceso de paz y que tiene una posición muy belicosa sobre el tema del narcotráfico, va a recibir cierto eco, cierto apoyo en la nueva administración. Por otro lado, si uno mira, por ejemplo, hay gente en el equipo, como el general Kelly, que es el escogido para el Departamento de Homeland Security, que es un ex jefe del Comando Sur, comandante del Comando Sur, que conoce América Latina, que tiene un enfoque frente a la región bastante semejante a lo de la administración Obama o la segunda administración de Bush, de que reconoce la necesidad de apoyar a los gobiernos en fortalecer la democracia frente a las amenazas de seguridad, etc., ¿no? Entonces yo pienso que el apoyo para el proceso de paz va a ser un tema de discusión, no sé qué va a ser el desenlace ahí. Elvira, ¿qué podría pasar si Donald Trump decide romper las relaciones con Cuba otra vez o congelarlas? Sería tremendo. Yo lo que pasa es que estaba pensando ahora, escuchando a Reid, algo que está en mi cabeza todo el tiempo, y es que si se puede hablar de las decisiones de Donald Trump, es decir, si se puede racionalizar su pensamiento, decir lo que piensa, si podemos prever qué es lo que va a hacer, porque yo recuerdo esto es un aspecto casi psicológico, ¿no? Recuerdo haber leído alguna biografía sobre Donald Trump, algunas
como The Art of the Deal, muy conocida en los Estados Unidos. Y previamente a las elecciones lo que había en los periódicos era como una especie de retrato psicológico continuo del personaje, cómo es el personaje, ¿no? ¿Qué podemos esperar del personaje, ¿no? Y entonces yo no sé si cuando vosotros habláis de cuál puede ser el futuro de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, con Cuba, con México, estáis hablando de lo que considere un equipo de gobierno elegido por Donald Trump, de lo que considere Donald Trump unilateralmente, de si eso puede entrar en liza, puede entrar en choque casi inmediatamente o dentro de 6 meses o de 1 año. Es decir, que no acabo de entender al personaje, no sé si tiene ideas, no sé si tiene una ideología, no sé a qué responde. Y como no sé a qué responde y me resulta tan extravagante, pues es como que no sé quién va a decidir el futuro de los Estados Unidos. Sí, en cualquiera de los dos. Yo creo que esto es muy interesante con Trump porque nos desafía, ¿no? También, yo sé que los politólogos somos capaces también de crear grandes desastres, ¿no? No solo los economistas, ¿no? ¿Tú crees que hay que darle esa partida psicológica a vuestros análisis? Bueno, es que la ciencia política empezó o se emancipó de la psicología y del conductismo, y no sé si deberemos volver después de años de estudios empíricos, estudios electorales, intentando separar intereses por un lado, ideologías e identidades, ¿no? De una forma... Yo creo bastante... Hay que comenzar por el ego, ¿no? Claro, entonces los libros clásicos de ciencia política de los años 30 eran psicopatología y personalidad política, inseguridad personal y relaciones internacionales. Es decir, hubo toda una gran tendencia en el estudio del liderazgo y de la personalidad del liderazgo, y todo eso, digamos que lo olvidamos o lo normalizamos o nos fuimos a mirar los grandes números, los grandes procesos. Yo creo que cada vez... nos damos cuenta de que todo este factor es importantísimo, porque ¿cuál es el problema realmente con Trump en términos de impredecibilidad? Que no sabemos ni cuáles son sus intereses, o los intereses de la base que le apoya, ¿no? Ni tampoco sus ideologías o su identidad en ese sentido de forma predecible. Y entonces, por eso no tienes ni una linterna, ¿no? Que si la política es quién se lleva qué y cuándo y cómo, y de una forma muy pragmática, ojalá fuera Trump un frío empresario sin ninguna ideología, sería predecible, ¿no? Incluso para Rusia, para China, para todo el mundo, ¿no? O a lo mejor es un tipo enormemente ideológico, pero también es previsible, porque sabes por dónde no puedes ir, y etcétera. Pero realmente nos desafía mucho, porque yo creo que lo que se está configurando ahora mismo es un núcleo de intereses e ideologías muy contradictorio, muy desarticulado. Los militares sabemos que te van a tener un peso muy importante, tienen una visión del mundo que no necesariamente es coherente con la de Trump. Los militares no pueden apoyar guerras porque asciendes con las guerras y hay industrias. O sea, si fuera el complejo militar industrial, dirías, vale, yo sé cómo tratar con un complejo militar industrial, sé qué es lo que quiere. Pero aquí no está tan claro esto, ¿no? Porque Trump se está todavía descubriendo a sí mismo. Él, como decíamos, ¿no? Él ha ganado un reality show que se llama La Presidencia. Y todavía no se ha dado cuenta de que él es el presidente, de que el reality ha terminado y que, de que tiene ¿no? 1.500 cabezas nucleares en un arsenal, ¿no? Con un botón rojo, y que puedes generar todo este tipo de desastres, ¿no? Y entonces yo creo que sus primeras decisiones y la reacción que haya frente a esas decisiones va a ser fundamental para configurarle, porque él se va a reinventar, tiene que reinventarse como presidente. Como presidente. Es decir, que ahora mismo lo que vosotros veis en él es como una especie de reacción a lo que ha habido antes. Tú me preguntabas por Cuba, qué podía hacer Trump con respecto a Cuba. ¿Qué se espera de momento? Que él reaccione ante lo que había hecho Barack Obama, o sea, no ya solo en política exterior, sino en el Obamacare, o sea, que sea una reacción de lo que ha habido antes. Solo una nota, mira, lo que dijo sobre la tortura me pareció impresionante, y no sé si...
cómo calificarlo, pero él era partidario del waterboarding hasta que el general de Marines le dijo que no había nada que el waterboarding no consiguiera, que no pudieras conseguir con un café y un paquete de cigarrillos. Sí. Bueno, sí, pero vale. La pregunta es, ¿será que Trump, y antes de hablar del tema europeo, ¿será que Trump, él prometió muchas cosas en campaña que después ha ido cambiando de parecer? Es normal, como decía Mario Cuomo, el gobernador de Nueva York, en una frase célebre, uno hace campaña en verso, pero gobierna en prosa. Y los políticos se voltean normalmente cuando los eligen, y le ha pasado al propio Donald Trump. ¿Será que se va a voltear con todo esto de América Latina, que está amenazando a todos estos países, y de pronto va a cambiar de parecer porque se va a dar cuenta de que es meter la pata? Yo pienso que la conversación ha llegado al meollo del asunto, ¿no? Y es lo que no sabemos, lo que no podemos saber, es cómo va a ser la interacción entre el presidente, su equipo y la realidad. Y es imposible saber en este momento, ¿no? Pero eso va a ser fundamental en determinar lo que pasa. Pero hay un punto que Nacho tocó, que me gustaría que hablamos un poco más, que es frente a este enfoque mercantilista, transaccional de Trump, esa renuncia a la idea de que Estados Unidos provee bienes públicos al mundo, digamos, que los otros tienen que pagar para cada soldado o cada tratado, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar el resto del mundo, ¿no? Y yo pienso que, bueno, me gustó mucho lo que dijo Angela Merkel, ¿no? Que cuando ganó Trump, ella recordó de que Europa y Estados Unidos comparten valores de democracia, de libertad y respeto por la dignidad humana sin discriminaciones, y que Alemania colaboraría con la nueva administración sobre la base de esos valores, ¿no? Y yo añadiría ahí que también sobre la defensa de las instituciones multilaterales, ¿no? Como el acuerdo mundial de comercio, ¿no? Y sus tratados, como Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que mucho de la relación que se va a evolucionar ahí va a ser sobre cómo se puede defender esos principios en la práctica frente a este señor tan complejo y improvisado y tan egoísta, ¿no? Y tan narciso y tan frágil tal vez también en términos de personalidad. Nacho, usted es europeísta. ¿Qué es lo que más le preocupa de Trump con respecto a Europa? Él ha tenido una buena relación con Rusia en términos generales. Ha anunciado que va a nombrar como su secretario de Estado a Rex Tillerson, que fue el presidente de la ExxonMobil, un hombre que tiene bastantes nexos con Rusia. Es sabido que si Washington levanta las sanciones que tiene con Rusia, esa alianza entre la ExxonMobil y la Rosneft, la petrolera rusa, les podría producir a las dos compañías, porque podrían empezar a explorar pozos petrolíferos en Rusia, les podría producir $300.000 millones. Eso por un lado, pero el señor Trump además ha dicho que no le gusta la OTAN, desconfía mucho de la OTAN, para no hablar de organismos multilaterales como Naciones Unidas, que él dice que se trata de un grupo de personas que van a pasárselo muy bien a Nueva York. ¿Qué es lo que a usted más le angustia de Trump, si algo le inquieta con respecto a Europa? Pues la verdad es que es una amenaza en varios frentes, todos muy importantes. Yo creo que por orden de importancia el primero sería Rusia, desde luego, porque los europeos nos ha costado mucho forjar una posición común hacia Rusia. Tenemos tantos o más intereses económicos con Rusia, y esa posición liderada yo creo que muy sabiamente por Alemania, que es una posición no es una posición de castigo, no es una posición de confrontación, es una posición que reconoce la interdependencia y la necesidad de convivir, pero quiere marcar algunas líneas y hacer pagar algunos precios por comportamientos que ponen en peligro la seguridad de todos y que no son aceptables, ¿no? Y yo creo que esa política de sanciones que ha liderado Alemania, que ha aceptado con muchos costes para todos, debe seguir, ¿no? El problema es que Trump está enviando la señal a Putin de que el mundo se rige por esferas de influencia y que Putin, digamos, tiene derecho
a reclamar una situación de predominio sobre el área de la antigua Unión Soviética, ¿no? Incluyendo Ucrania, por supuesto. Todo el conflicto de Ucrania empieza porque Ucrania se autodetermina o quiere autodeterminarse y girar algo más hacia Occidente, ¿no? Las clases medias, urbanas, jóvenes, ¿no? Y eso se corta de raíz, ¿no? O se quiere prevenir porque es un territorio ex-soviético, ¿no? Y de ahí las sanciones también a Crimea. Entonces, Putin sabe que los europeos no vamos a morir por Kiev ni por Ucrania, ¿no? Y por lo tanto necesita señales fuertes de que pagaría un coste muy alto por hacerlo. Tarda 2 días el ejército ruso en llegar a Kiev, no necesita mucho más y los europeos no vamos a luchar en esto, ¿sabes? Por lo tanto, esa señal hacia Rusia de que puede reclamar lo que quiera en el espacio soviético desde Cáucaso a Moldavia, a Ucrania, pero sobre todo los bálticos. Hemos escuchado a personas de la administración Trump decir que sus hijos no morirían defendiendo andurriales de San Petersburgo, y eso es Estonia, que es un miembro de la OTAN, que es un país de la Unión Europea, ¿no? Para los bálticos y para los polacos también es una situación muy complicada el no tener ese respaldo inequívoco de Estados Unidos, ¿no? Y eso nos debe preocupar muchísimo a todos. Oriente Próximo, si se traslada la capital, la embajada a Jerusalén, eso redunda automáticamente en un incremento de la inseguridad de los europeos. Expone mucho más gravemente a atentados a los europeos. Y por lo tanto, si tú tienes una relación de seguridad con Estados Unidos, con 2 bases en España, que prestan un servicio de seguridad global y parte de una alianza, no puedes consentir que se tomen decisiones en escenarios que están muy cerca tuyo, que pueden tener consecuencias muy directas para la vida y la seguridad de tus ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esos 2 ámbitos, en términos de seguridad dura, son áreas en las cuales la administración Trump debe saber que las consecuencias de eso las vamos a pagar los europeos, y por lo tanto no es una cuestión bilateral o que ellos puedan arreglarse directamente, ¿no? Y creo que el tema también de cambio climático, por supuesto, y proliferación es muy importante también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una amenaza en múltiples dimensiones, y nosotros somos como un gran México en cierto sentido. No somos China ni Rusia, ¿no? Somos algo herbívoros, decimos a veces, ¿no? No tenemos una voz común, no hablamos el lenguaje de Trump con facilidad, ¿no? Y por eso debemos... Felizmente, ¿eh? Felizmente. No somos Putin ni somos China, ¿no? Pero como dice un amigo diplomático, ¿no? Si estás en un acuario y no eres un tiburón, si eres un besugo, búscate otros besugos y muévete rápido, ¿no? Pero no. O puedes ser una rémora, ¿no? Y apuntarte al tiburón y que te proteja, ¿no? Yo creo que no debemos ser la rémora que busque congraciarse, ¿no? y apaciguar a Trump, ¿no? Sino intentar buscar una posición europea mínimamente digna. Yo creo que lo que ha señalado Michael de Merkel es la línea que los europeos debemos seguir, y ha sido enormemente afortunada una vez más Merkel en pilotar y en liderar moral y desde el punto de vista de los intereses de los europeos, ¿no? El fusionar estos 2 elementos. No hay intereses por un lado y principios por otro, ¿no? Van juntos, y Merkel ha marcado muy bien el camino. Elvira, hay elecciones en Francia, elecciones presidenciales este año. La segunda vuelta será en el mes de mayo. Según las encuestas, se enfrentarán Marine Le Pen del Frente Nacional con François Fillon, el candidato conservador. Cuando ganó Donald Trump el 8 de noviembre, la señora Marine Le Pen dijo que era una muy buena señal, que los ciudadanos estaban volviendo a recuperar el manejo de su futuro y que la victoria de Trump era una gran esperanza. ¿Podrá ganar Marine Le Pen en Francia? Y si gana, ¿qué puede pasar? Yo creo que no, pero de todas formas la palabra ciudadanía empieza a estar muy deteriorada, ¿no? Porque es como que cuando hablamos del pueblo estamos hablando de una masa de gente que dice la verdad y eso no, o que piensa lo que hay que pensar, y eso no tiene por qué ser así. El otro día me parece que fue el New York Times el que publicaba un artículo sobre Trump y sobre el supuesto espionaje ruso que había facilitado la victoria de Trump, y era precisamente un artículo sobre qué es lo que pensaba el ciudadano de este espionaje, ¿no? Y el ciudadano pensaba, bueno, no es tan importante, ¿no? ¿Qué más da?
¿no? Bueno, tampoco es para tanto, se han hecho otras cosas tan tremendas como eso, ¿no? Yo creo que en Europa sí que tuvimos una especie de banco de pruebas, o nuestro pequeño ensayo de Donald Trump, que fue Silvio Berlusconi, y lo que ocurre es que Italia no era un país, es un país muy poderoso culturalmente, pero no era un país tan poderoso como los Estados Unidos. Pero yo pienso que lo que ha hecho Berlusconi con Italia ha sido demoledor, y que las consecuencias de su paso por Italia todavía están por verse, y como es un personaje muy parecido, y es un personaje que también nació de la televisión, y es un personaje que también controló los medios de comunicación durante tanto tiempo, y es un personaje que, aunque suene muy fuerte decir esto, convirtió al honrado pueblo en chusma, culturalmente y socialmente, y desideologizó a la gente, y hizo que la gente se metiera las manos en los bolsillos y no interviniera en el futuro de su país. Creo que podemos entender qué es lo que dejan personajes como este tipo de políticos que estamos viviendo ahora. Y mi preocupación es qué hacemos nosotros, porque llegará un momento en que Trump se pasee por Europa, tenga relaciones con diplomáticos de verdad, no por Twitter, sino presencialmente con diplomáticos, con jefes de Estado, y no sé qué pasará después de un año en el que él pueda codearse con presidentes o primeros ministros. Eso hace que se va a normalizar la presencia, porque las presencias de la gente se normalizan. Es decir, que a ti, alguien que te parece, podemos estar hablando aquí del payaso, de la persona que habla por Twitter, de la persona que contesta a los actores cuando le critican y lo hace desde su casa compulsivamente. Pero esa persona se va a pasear por Europa y va a tener encuentros diplomáticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso se normaliza, esas personas. Vamos hacia un mundo en el que ese tipo de personajes que dominan, que son los que mandan, van a ser, al final nos van a parecer normales, como ha acabado pareciendo normal Berlusconi, o acabó pareciendo normal Berlusconi en Italia. Y eso es lo que más me preocupa de este asunto. Sí, había una columna de mi colega que escribe la columna Lexington en The Economist sobre que él argumentó que tal vez el daño mayor a la democracia de Estados Unidos en todo esto ha sido minar la confianza en los otros ciudadanos y en los políticos, porque con este estilo de siempre pensar lo peor del otro, de convertir todo en un intercambio verbal como sin presos, digamos, ¿no? De enfrentamiento constante, termina minando, porque la democracia no es solamente instituciones formales, en forma muy importante es costumbres y convenciones implícitas y no escritas, ¿no? Y eso es el software, digamos, de la democracia que se puede dañar mucho. La gente tiene que creer en esas instituciones, ¿no? Claro, y la fe, la creencia en la democracia, yo pienso que está en riesgo de debilitarse, ¿no? Sí, no, pero los presidentes, lo hemos visto, ¿no? Tienen que ser todo lo que se pueda hablar sobre el legado de Obama, pero yo creo que lo principal es que un presidente tiene que jugar el papel de inspirar, de unir, de dignificar las instituciones, de representar precisamente, de generar esa capacidad de dibujar un proyecto de futuro en el que todo el mundo se sienta integrado, ¿no? Y Trump está haciendo
ya desde el minuto 1, ¿no? Minuto 0, exactamente lo contrario, que es polarizar, dividir, intentar sostener, y cada vez va a sostener más eso. Yo creo que lo grave de lo que puede pasar en Estados Unidos, tanto si triunfa como si fracasa Trump, incluso imaginemos que hay un proceso de desgaste efectivo de Trump desde los demócratas o desde su oposición, sus 50 y tantos millones de seguidores, el nivel de frustración que generará, ¿no? Donde se confirmará todo lo que él ha venido diciendo sobre el establishment, los demócratas, la mafia, ¿no? Los servicios de inteligencia de los poderosos. Es decir, pues va a ser muy difícil recoger también el fracaso incluso de Trump, porque sus seguidores viven. Para ellos será la confirmación de todo lo que él ha venido planteando, ¿no? Yo les quiero hacer una pregunta de futurología, como todas las de esta conversación, pero cuando uno está en Estados Unidos, la mayor parte de la gente se pregunta en la calle, sobre todo la gente crítica, si Trump va a terminar el gobierno. La gente se pregunta, ¿va a haber un juicio político contra Trump? ¿Va a haber lo que se llama en inglés un impeachment? ¿O porque va a haber una violación a las reglas éticas de Estados Unidos? ¿O porque va a cometer un error? ¿O qué sé yo? ¿Cree usted que eso pueda llegar a pasar? Porque realmente el hecho de que las sociedades del señor Trump las vayan a manejar sus hijos, el hecho de que en las reuniones con los líderes mundiales más importantes, como el primer ministro del Japón, sean reuniones donde está Ivanka Trump, la hija, el hecho de que nombre como su asesor presidencial o uno de los más cercanos a Jared Kushner, su yerno, que es hijo de un hombre que estuvo en la cárcel por evasión de impuestos y que controla un imperio inmobiliario, y que aparentemente ese nombramiento no pueda ser bloqueado porque se supone que no viola la ley de nepotismo que fue dictada en Estados Unidos o promulgada después de que John Kennedy nombrara a su hermano Robert como el secretario de Justicia o fiscal general. ¿Será que Trump va a terminar el periodo? Bueno, me voy a refugiar en la técnica de planificación de escenarios. Entonces yo pienso que hay dos escenarios ahí. Obviamente la realidad va a ser otra y no va a ser ninguno de los dos, pero déjame pintar dos escenarios. Uno sería que efectivamente su presidencia es una serie de escándalos y errores y conflictos de interés. Los medios de comunicación tradicionales hacen un seguimiento implacable y hay un impeachment. ¿Ya? El otro escenario es que él sea bastante exitoso. Hay que recordar que él está tomando control del país en un momento en que la economía va muy bien, que se ha recuperado totalmente de la crisis, en el sentido de que los salarios medios ya por fin han subido en los últimos 2 años, el nivel de empleo se ha recuperado bastante, y que podría conseguir algunas victorias mediáticas, simbólicas, rápidas, importantes, en cuanto a recuperación de la industria manufacturera, y va a contar también con una ventaja que me preocupa, que es que tanto en Europa como en América Latina es una era de gobiernos bastante débiles, ¿no? Europa va a estar ocupado este año con elecciones en Francia, Alemania y Países Bajos. Brexit es un problema que va a dominar bastante la agenda de Europa en los próximos 2 años, ¿no? Y en América Latina tienes un gobierno débil e interino en Brasil, un gobierno en Argentina que también es débil en términos legislativos, ¿no? Y en Colombia un gobierno que está de salida, en México un gobierno muy débil en términos de apoyo popular y que también está de salida. Entonces, uno puede pintar un escenario en que Trump no enfrenta mucha oposición en el resto del mundo y que tiene bastantes éxitos económicos, que realmente sería la cosecha de Obama, y que gana un segundo periodo, ¿no? ¿Te coincide con ese análisis? Sí, no, yo creo que lo que es cierto, ¿no?, es que Trump es el test perfecto para el sistema constitucional estadounidense, ¿no? O sea, yo creo que ese sistema constitucional se diseñó para un tipo como Trump. O sea, los padres fundadores tuvieron que decidir si hacían un sistema para ángeles o para demonios,
prefirieron pensar en demonios, ¿no? Y separaron el poder de una forma brutal, ¿no? Tanto por arriba, ¿no? Entre ejecutivo, legislativo y judicial, como luego federalmente desde el punto de vista territorial, ¿no? Y ha funcionado extraordinariamente bien, ¿no? Incluso las agencias independientes, etcétera, y lo estamos viendo. Y desde ese punto de vista casi es perfecto, ¿no? Porque probablemente, ¿no? aunque esto sea bastante fuerte decirlo, me parece que Trump es lo más cercano que se puede llegar a un modelo, digamos, de fascismo genuinamente americano. Es decir, en Estados Unidos sabemos que no va a haber un fascismo a la europea, pero probablemente esa combinación de intereses empresariales, ideología xenófoba, es lo más cerca que pudiera encontrarse alguien de algo que potencialmente, en un sistema sin división de poderes, en un sistema parecido, pudiera erosionar y acabar muy rápidamente con la democracia. Por ejemplo, con 5 canales de televisión. Imaginemos Trump con 5 canales de televisión, ¿no? A la italiana, ¿no? Como un control sobre los medios de comunicación. Lo estamos viendo en otros sitios del mundo, ¿no? Yo creo que va a poner de tal manera a prueba ese test, o sea, ese sistema, que algunos de esos test no los va a pasar y va a tener muchos problemas para gestionar continuamente todo esto, ¿no? A mí me preocuparía más desde el punto de vista incluso social, que generara disturbios y una época que tuviese un retroceso brutal un poco a los años 60, ¿no? Es decir, si hemos visto que Obama ha dejado algo atrás que parecía con un presidente, ¿no? Como él, mínimamente superado, ¿no? Que era la tensión racial, si ni Obama, digamos, ha podido contener esto, ¿no? La frustración que genera que eso no sea que una realidad, ¿no? Que Obama en su despedida ha dicho, si la gente se manifiesta por esto es precisamente porque le frustra que todavía no sea una realidad después de tanto tiempo. Y Trump puede agravar de una forma muy importante. Esto yo creo que el señalaba Elvira, es muy importante que, fíjate que en Europa siempre estábamos diciendo que nosotros no integramos gente, que Estados Unidos es el modelo de integración, de asimilación, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas a toda la política, a todas las instituciones, ¿no? Puedes invadir un país como Irak y poner al frente a un general que se llame Ricardo Sánchez, ¿no? Cosa que los europeos no somos capaces de hacer, los europeos no hacemos europeos, no te puedes hacer europeo, ¿no? Y tenemos unos problemas enormes, ¿no? Y yo creo que la parte más delicada, quizá, no sé si estoy en lo cierto, ¿no? Pero desde mi impresión, la parte más delicada son las tensiones que puede generar racialmente, porque eso ya es una ruptura interna del país, que como tú decías, no es ya lo que la Constitución diga y que el representante del Comité de Ética puede decir, pues no confirmo a este hombre o los tribunales actúen, sino que se rompa el país por dentro o por abajo, ¿no? Sí, que salga ese ruido y furia que el país tiene y que ya digo que podíamos haber estado ignorando durante todo este tiempo y que seguía existiendo, ¿no? El otro día vimos, por poner una nota de color, a Meryl Streep en los Globos de Oro hablar de ese algo tan feo que es el reírse, la risa que nace del chiste sobre el débil, ¿no? Y me hizo gracia porque de alguna manera pintaba Hollywood como una especie de ONG que permite que los extranjeros trabajen en ella, ¿no? Fue bonito el discurso mientras duró, pero si uno lo analiza, se da cuenta de que no es exactamente así. Hollywood tiene muchos problemas para aceptar al mexicano y el papel de los latinos es hacer o de los negros en los Estados Unidos en la ficción es hacer de esclavos o hacer de dealers o sea, cumplir el papel al que nos somete nuestro color de piel, ¿no? Pero bueno, yo quisiera terminar con algo que me parece menos aplaudido que el discurso de Meryl Streep, que claro, al ser una actriz ha estado en todos los medios, y es que un cocinero español ha sido el primer hombre el primer hombre contra el sistema, es decir, el primer hombre que ha llevado a Donald Trump a los tribunales, ¿no? Eso me parece algo extraordinario. O sea, yo creo que eso sí que es para hacer una película en Hollywood sobre un cocinero español que se va
construye allí un imperio, y en defensa de la inmigración, porque él tendrá sus restaurantes llenos de cocineros latinos, en defensa de la inmigración lleva a Trump a los tribunales, me parece maravilloso. Sí, José Andrés, el cocinero, iba a abrir un restaurante en el hotel de Trump que abrió en la antigua oficina postal, en la oficina de correos, el Old Post Office, que se llama en inglés, en Washington, pero luego ante los comentarios de Trump sobre los mexicanos decidió no abrir el restaurante. Trump lo demandó y están en ese pleito. Una última pregunta, porque nos quedan 4 minutos, y es casi una autocrítica. El diario The New York Times y The Washington Post fueron muy críticos con Trump a lo largo de la campaña. Hubo canales de televisión como la NBC, la NBC, que demostró que Trump cambió en 153 ocasiones de parecer sobre las cosas que decía en campaña. Los periódicos internacionales incluso llegaron a burlarse de Donald Trump muchísimo y decían que todo eso, que era un payaso y demás. Pero incluso algunos periódicos se equivocaron con respecto al plebiscito en el proceso de paz en Colombia, pensaban que iba a ganar el sí, pero los ciudadanos votaron que no. ¿No hay de pronto algo de incomprensión? ¿No será que los periodistas no están en sintonía con lo que piensa el estadounidense promedio? Es cierto que Hillary Clinton ganó las elecciones en voto ciudadano, casi por 3 millones de votos más, pero al final por el sistema resulta que la conclusión es que ganó Trump. ¿Están los periódicos, las grandes revistas, los grandes canales de televisión no están sintonizados con lo que está pasando en las calles en Estados Unidos? ¿Están pensando aquí con el deseo de europeos o de latinoamericanos dándoselas de muy civilizados? Puede ser. Y tenemos que pensar, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que pensar si estamos captando bien lo que piensa la gente. Pero también si uno... Mira, me interesaba la referencia de Elvira a Hollywood, ¿no? Porque en los 50 Hollywood fue visto por McCarthy como un bastión comunista, ¿no es verdad? ¿No? Y la verdad que si ustedes leen algo que dijo que un hombre llega a la presidencia de Estados Unidos ayudado por una operación de inteligencia de Moscú, y tal vez cuando llega a la presidencia resulta, tal vez, es especulación, que Moscú tenía información comprometedora sobre este señor. Ustedes pensarían que estuvieran leyendo una novela de John le Carré, ¿no es verdad? ¿No? Pero parece que puede ser verdad. Entonces, lo que estoy diciendo es, para contestar, puede ser que nos hemos equivocado en eso, pero no es tan fácil también captar estas expresiones de la opinión pública en este momento. Nacho. Sí, es evidente que hay espacio para la crítica, ¿no? en los medios, aunque yo creo que tampoco se ha retratado tan mal lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sorprendido, al propio Trump y al propio Partido Republicano también. Es decir, sí que sabemos que Estados Unidos, y no puedes confundirte en saber que hay una sociedad profundamente conservadora que viene votando sistemáticamente conservador. Los votos de Trump son menos que los de Romney, son menos que los de otros, es decir, o están en el orden de esa magnitud. Realmente lo excepcional fue Obama, que ¿no? hizo minería electoral y sacó 12, 14 millones de votos de donde no existían antes, porque la gente no votaba, etcétera, ¿no? Es decir, que es verdad que no conviene engañarse sobre la naturaleza profundamente conservadora de un sector amplísimo de la sociedad americana que seguirá votando conservador, y que aunque a nosotros nos parezca que Trump es otra cosa, para ellos es su candidato y seguirá siendo mejor que Hillary, ¿no? Porque si lo que te importa son las armas y el aborto, pues no, ya está, ¿no? Es una elección binaria, y todas las elecciones binarias acaban conformando una realidad polarizada, porque no das 3 opciones, como en Austria, ¿no? Dame a elegir entre un verde y un xenófobo, ¿no? Bueno, el mundo tiene más matices para la mayoría de la gente, hay mucha más gente en el centro que esas 2 opciones. Entonces es verdad que nos confundimos a veces, porque la realidad es también del color que la interrogas. Si yo interrogo la realidad de España con una pregunta binaria, tendré respuestas binarias, ¿no? Y por eso los sistemas electorales así, o los plebiscitos, funcionan tan mal, y ha pasado en Brexit, y ha pasado en Colombia, entonces
intentemos no interrogar una realidad compleja donde hay múltiples intereses, identidades, geografías, experiencias con preguntas binarias. Y luego, ¿de qué nos sorprendemos, ¿no? De que la respuesta sea binaria, ¿no? Porque es tu pregunta, siempre lo es. En España también, ¿no? Independencia sí o no. Oiga, un momento, ¿no? Yo quiero explorar todo lo que hay entre medias, ¿no? O sea que, pero es verdad que hay algo nuevo aquí, que es la facilidad con la que Trump ha capturado un partido, o destruido un partido como el republicano, ya veremos, y eso tiene que ver con la desintermediación, ¿no? con el hecho de que los medios de comunicación no median de forma monopolística ya entre votantes y votados o representantes, y que efectivamente Twitter te permite eludir o comunicarte, como la radio, supongo, en los años 30, ¿no? En muchos otros sentidos, ¿no? Te permite comunicarte directamente con tus votantes y saltar por encima de todas estas estructuras de intermediación que son la democracia representativa, los parlamentos, los medios de comunicación, los intereses. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Que los líderes se pueden comunicar directamente como quieren, digamos, con eso que no es ya ciudadanía, es pueblo, o en algunos casos acaba siendo otra cosa peor, ¿no? Elvira Lindo, que además es columnista. Sí, yo precisamente comenzaba diciendo que hacía una declaración de ignorancia, porque si los países pequeños como el nuestro son difíciles de analizar, un país como los Estados Unidos se nos escapa casi, ¿no? Y hay cosas que aprendes viviendo allí, ¿no? Por ejemplo, que cuando hablábamos de las armas y hablamos de lo que puede decir un demócrata en un discurso después de que haya en un instituto, en un colegio, un asesinato masivo y entre un joven con un fusil y mate a 20 estudiantes, ¿no? Lo que podemos decir desde aquí, luego estás allí y estás viendo que es un país mayoritariamente rural, muy solitario, de gente que vive muy aislada y que están acostumbrados históricamente a defenderse por sí mismos, ¿no? Todas esas cosas que no entiendes mirándolas desde Europa, cuando vas allí tú mismo sientes esa especie de... cuando estás en el campo tú mismo sientes esa especie de abismo ante la nada, ante la soledad, dices, ¿cómo me defiendo aquí de esta naturaleza y esta soledad tan brutal, ¿no? Tan brutales, ¿no? En ese aspecto yo creo que es un país, yo agradezco mucho el buen periodismo que hay en los Estados Unidos, y mi sensación después de las elecciones es que incluso los buenos periódicos de los Estados Unidos hicieron autocrítica y dijeron, nosotros aparte de analizar la realidad tenemos que volver al periodismo y tenemos que mirar la realidad. No solo analizarla, sino presentársela a la gente para que la conozca, porque es muy rara la realidad americana. A mí me resulta muy complicada de entender. Claro. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Elvira Lindo, por haber estado aquí. Nacho Torreblanca, Michael Reed. Gracias a la Casa de América y al país, y por encima de todo, gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias.